Para mí la Virgen María no existía porque yo decía que no podía haber una intercesora. Para mí lo único que valía era Dios. Resumo que este año, hace 2 meses, empecé a incorporar 2 misterios, 3 misterios, 4 misterios, a veces el rosario completo, y con esta gran persona que hoy vive, agraciada de Dios, chillé tanto y le pedí perdón y le dije, perdóname. Ahora entiendo por qué querías que rezara el rosario. Bienvenidos a Espacio Misionero. En comunión con Dios, todo corazón es renovado. Estamos en esta segunda parte, hermanos, de la entrevista que quedó inconclusa la semana pasada. Aquí con nuestro hermano Edgar, que viene a compartirnos esta segunda parte tan importante. A mí, la verdad, Edgar, me enloquece que me hablen de María. Me llena el alma, me eriza la piel. Y la semana pasada, en la entrevista, te hacía esta pregunta, ¿verdad? Sobre qué papel tenía María en tu vida anterior y ahora. Y ahora quiero que me hables de ella. Híjole, primero te digo qué papel tenía. Estaba totalmente apartada de mi vida. En mi casa, bienvenida cuando gustes. Gracias. No existía ninguna imagen de la Virgen María. Para mí la Virgen María no existía porque yo decía que no podía haber una intercesora. Para mí lo único que valía era Dios. Y yo decía, ¿por qué tiene que entrar María si Dios me tiene que hacer caso a mí, directo? Sentía que María era triangular. Entonces, con todo lo esotérico que tenía y con todo lo metafísico y con todo el ocultismo que tenía, como lo dije al principio, el demonio es muy, muy hábil. Y mientras más te quite lo que vas a estar en gracia con Dios, Él es feliz. Y ahí es entonces cuando vivo 18 años, 19, vamos poniéndole, apartado de la gracia de María. Cosa curiosa, yo apartado de la gracia de María, pero quiero que sepas que mis hijos se bautizaron en el santuario, porque mi señora sí los ofreció a la Virgen María. Gracias a Dios ella no seguía mi corriente fiel bueno. De aquellos tiempos. Y están agraciados hacia ella, están consagrados a ella mis hijos. Así es como estaba fuera de mi vida. ¿Cómo entra mi vida? Entra precisamente cuando te dije que caí en esa enfermedad y yo me comprometí con ella también. Pero ahí hubo un lapso en el que yo no entendía cómo iba a ser mi relación con ella. Yo siempre critiqué el rosario, siempre. Yo decía que era un conjunto de frases repetitivas sin sentido. Y más aún, criticaba demasiado a la gente que lo rezaba, quizás consciente o inconscientemente. A mí me desesperaba que me invitaran a rezar un rosario y tendría que ser como una carrerita. Y yo decía, eso no lo toma en cuenta Dios, por lo cual para mí darlo uno, como dar 5 misterios, es lo mismo. Y entonces yo lo criticaba, la verdad es esa, yo criticaba el rosario. Y a la gente católica, dentro de mis cursos, yo les decía, hágalo consciente, si usted quiere rezar el rosario, hágalo consciente, tárdese en un misterio 1 hora. Pero siéntalo. Pero siéntalo. Si lo va a hacer, hágalo bien, decía yo. Pero yo no lo hacía porque acuérdate que María no estaba en mi vida. Voy muy rápido porque esas cápsulas son muy pequeñas. Y te digo así, cuando me enfermo, Dios y la Virgen intercede a mi salud, me comprometí con ella, pero yo no sabía qué seguía. Pero yo duré un ratito otra vez en entrar a esta línea, esta que te estoy platicando tan maravillosa que es ser católico. Y en ese momento empiezo a tener sueños recurrentes demoníacos. Yo participaba como en acciones liberadoras y peleas directas con el demonio. Recuerdo 2 muy importantes. En la primera fue algo muy intenso y algo en mi sueño me jalaba y yo caminaba y corría inclusive en la desesperación de todo lo que se vive con el demonio y me llevaban al cuadro de María y a los pies. Yo me levantaba sobresaltado y decía, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando en esto? Y disgustado, porque todavía no sabía cómo la iba a integrar en mi vida a pesar de que ya tenía un compromiso con ella. Pasan las semanas, a lo mejor vuelvo a soñar algo similar y vuela un pañuelo rojo maravilloso que vuelve a caer al cuadro de la Virgen María y yo caigo a sus pies. Pero yo me levanto enojado, me levanto molesto porque nadie duerme, ¿verdad? Con un sueño de eso, son pesadillas. Y más me levantaba molesto porque yo le decía a la Virgen, bueno, ¿qué quieres de mí?
¿Cuál es la idea de que te me estés apareciendo si yo no, si acá me estoy echando rounds con el demonio? Me levanté, recuerdo que me subí a mi caminadora, empecé a hacer ejercicio, pero estaba muy reflexivo. Y recuerdo que le dije, no sé cuál sea tu intención ni cuál sea el plan que tengas para mi vida, pero le dije, a partir de hoy te empiezo a rezar, pero te lo aclaro, con rebeldía. Fíjate lo que le dije. No querías. Con rebeldía. Voy a ser obediente porque si me estás hablando es que algo quieres, pero con rebeldía porque no alcanzo ni yo ni a entenderlo. Empecé a hacer mis rosarios conscientes, no el rosario completo, un solo misterio nada más por la mañana o por la noche, uno solo. Y le decía, venga, algo vas a querer y sé que algo me vas a decir. En octubre sucede eso. En noviembre, curiosamente, ya en este propósito yo de un misterio sin saber qué quería María para mí, pasa la Virgen Peregrina por mi casa y la dejan en mi casa. Y entonces yo dije, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Vienes ahora a mi casa, yo sin tener una imagen. Llega a mi casa, todo maravilloso, y empiezo a sentir un poco más de compromiso sin saber todavía cuál iba a ser mi experiencia con ella. Resumo que este año, hace 2 meses, empecé a incorporar 2 misterios, 3 misterios, 4 misterios, a veces el rosario completo, y según viniera mi día. Y yo le preguntaba qué era lo que iba a pasar. Recuerdo que me hablan por teléfono y me dicen, necesitamos que vengas a ayudarnos porque hay una persona que está en crisis emocional, sentimental, con tendencia suicida y mal. Y voy. Lo que en su momento vimos fue un enfermo, pero algo me decía, tienes que rezar. Y si algo tengo es que desde que decidí ser católico, decidí ser obediente. Entonces recuerdo que yo rezaba el rosario sentado ahí en su cama, nunca imaginando que lo que yo iba a vivir era una liberación demoníaca. No solo, no. Un grupo de gente trabajada, entregada a Dios y con mucha gracia del Espíritu Santo, porque eso requiere muchísimo. Ese es otro tema. Sí. Lo que yo quiero validar es que la impresión mía era cuando yo decía Dios te salve María, llena eres de gracia, parecía que tú estuvieras echándole fuego a la persona. Y ahí es cuando entendí. Me da mucho sentimiento, ¿sabes? Y no me da pena expresarlo porque el conjunto de oraciones que para mí eran un disparate, tenían la fuerza y la gracia más profunda que te puedes imaginar, rescatando a un ser humano del demonio para llevarlo a Dios. Fue impresionante. Me logras conmover porque yo sigo agraciado y sigo conmovido. Han pasado meses y sigo llorando porque no lo puedes creer que esa frase repetitiva tuviera esa fuerza. A través del puro rosario fue liberado. Gloria a Dios. Sí, fue liberado, fue maravilloso. Y yo recuerdo que, porque no es un trabajo como en una vez, son muchos días de trabajo, no son cosas tan sencillas, pero te platico que ahí caí de rodillas y con esta gran persona que hoy vive agraciada de Dios, chillé tanto y le pedí perdón y le dije, perdóname. Ahora entiendo por qué querías que rezara el rosario. Desde hace 5 meses. Te estaba preparando. Me estaba preparando porque, pues si yo estaba retirado de la iglesia, si yo no comulgaba, si yo no iba a misa, valido y doy fe y testimonio que simplemente el rosario es agraciado por Dios. Qué bonito ver cuando Dios, a través de María también, hace sus grandes obras, ¿verdad? Cómo nos la dejó como su madre y cómo a veces no la reconocemos. Pero
qué alegría que tú la reconoces. Hoy doy fe y doy testimonio y le digo a la gente, ¿quieres que tu vida cambie? Rézale, rézale. Y yo hoy comprometo a la gente que se acerca a mí y les digo, un misterio. Y veme bien en esa cámara, un misterio. Puedes dedicar hasta cada uno de los Aves Marías en una intención. Y un día me llegó muy en claro, fíjate qué mal andamos. Si hoy tú quieres un trabajo, pides la intercesión de alguien para que se dé. Vas y le dices a tu amigo, quiero aplicar para tu empresa, échame una manita, dile al director que si me hace paro y me jala, ¿no? Sí. Y fíjate cómo estamos acostumbrados a pedir a lo que es materia, pero no lo que es espíritu. Yo ya entendí, y entendí cuando entonces Dios, Jesucristo, hace su primer milagro cuando convierte el agua en vino y el favor se lo pide a la Virgen. A María, sí. Después de que yo viví eso y me reconcilié con ella y le pedí perdón y lloré, sentí que sanó mi alma, sentí que sanó mi espíritu, sentí que cambió mi concepción de ella. Y hoy sigo cargando, mira, te voy a presumir. Cuando nos enfrentamos a esa primera batalla espiritual, si es que así le podemos llamar, porque soy un poco ignorante en la materia, le dije a esa persona que estaba ahí, regálenme un rosario, por favor, porque necesito ahora sí contar mis bolitas, porque esto está muy fuerte. Y este es el mismo con el que no me solté de todos esos días, y hoy lo traigo puesto las 24 horas del día, me lo quito para bañarme, porque aparte de que sabes que ella te escucha, voy a aclarar algo, esto no es más que el conjunto de bolitas que te hacen intencionar, porque la fuerza está en la entrega de tu oración, de tu rezo, y ella lo está tomando en cuenta. Claro, y en la devoción. Y en la devoción, por supuesto, y en la fe con la que lo haces, pero esto te ayuda a no perderte. ¿Y sabes a qué más me ayuda? A no olvidarme de ella. Entonces, lo traes presente, cualquier situación, mal pensamiento entra por ahí, venga, porque lo voy a seguir insistiendo, y este es un tema muy bueno. Siempre estamos tentados por el demonio. Siempre. Siempre. El que no quiere reconocer que el demonio aparenta en su momento ser Dios, entonces no entiende lo que Dios creó para nosotros. Y el arma más poderosa contra el demonio es el rosario. El rosario. Pues, ¿qué crees, Edgar? Dime. Cuéntame. Traigo algo para ti. No me digas. Ya tienes otro más. Muy bien, que Mira. sumen, que sumen. La Virgen de Guadalupe, la que soñaste, aquí está. Te sigue hablando. ¡Qué bendición! ¡Oh, muchas gracias! Te agradezco mucho, Rosy. Muchas gracias. Gracias. Ese detalle para ti, para que Gracias, nunca qué lo hermoso sueltes. está. Nunca lo sueltes, para que María siempre esté ahí contigo en tu vida, con la de tu familia. Un pequeño detalle de nosotros. Vamos a ver si para cabe. Se me hace que no va a caber. ¿No va a caber? Pero vamos a O darle creo- un buen no lugar. No se abre. Bueno, ahorita checamos. Ahorita lo checas, pero muchas Sí. gracias. Te agradezco esta bendición tan grande que me das. Y no me elogias. Es No, una hombre, bendición muy gracias grande. a ti Muchas gracias. Te por agradezco compartirnos mucho. tu fe, Gracias. por aclararnos, porque yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Esta pereza espiritual de querer rezar y el no entender, el no comprender el para qué el rosario, por qué repetitivo. ¿Sabes qué es lo más suave de esto? Que cuando empiezas con cada uno, empiezas a sentir desde ese momento que hay una fuerza que ella empieza a emanar en ti. Sí. Y yo siempre le digo, a partir de esas fechas para acá, cúbreme con tu manto bendito y derrama todas tus estrellas en mí de bendiciones. Si existió, si fue real, y el que lo dude, récelo. Porque hay que aclarar algo, y espero no estarme pasando de los minutos, pero creo que dice en Oseas 4:6, mi pueblo padece por ignorancia. Hay tanta ignorancia. Sí. Y esto tiene respaldo. Pero como te dije hace ratito con el ocultismo, la gente quiere lo rápido, lo práctico y lo fácil.
Muy bien, sal de esa ignorancia de creer si la Virgen existe, sal de esa ignorancia de creer si la Virgen puede responderte y interceder por ti para que Dios manifieste más rápido el milagro. Un misterio, miren, de aquí a aquí, 10 bolitas. Y te voy a decir algo, muy probablemente no seas resuelto en el momento, porque también todas las tonterías que cometemos necesitan tiempo. Sí. Pero sí te voy a garantizar algo si eres escuchado. Y eso, Rosy, tarde o temprano tiene que manifestarse. Claro que sí. Y yo lo viví con la otra parte que decidió salirse del camino de Dios, que fue el demonio. Y hoy doy testimonio con una persona liberada, entregada al Santísimo, a la iglesia, se recuperó en el espíritu. Y no te digo qué vida tan complicada llevaba. Y se recuperó en su vida personal. Entonces, pues no hay peor ciego que el que no quiere Así ver. es. Y por eso te decía, esto es otra cosa. Dios es una, del ocultismo a mi catolicismo es una, y del saber para qué me preparó de la Virgen era otra. Gracias por abrir tu corazón, por compartirnos. A mí en lo personal me llenas otra vez, te digo, para mí el tema de María es algo, o sea, yo María, me encanta hablar de María, me encanta escuchar de María, fortalece muchísimo mi fe. Ahorita sí me hiciste derramar algunas lágrimas cuando te escuché el para qué te estaba preparando, el cómo te rehusabas a rezar el rosario y que Sí. encontraste esa finalidad y que ahora sea parte de tu vida, de tu diario vivir y que le hayas encontrado un sentido. Pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gracias por compartir. Conserva ese rosario porque de verdad es con, Y es mío. es con mucho cariño porque Aquí va, mira. sé lo que significa para ti Sí. el rosario en tu vida, sobre todo por María. Y Totalmente. muchas gracias por estar aquí en el canal. Y pues hermanos, no nos queda decirles más que Cristo te ama. Y yo también.